tiempo en el cual el Señor nos dio la gracia de poder saber que aún algunos de los hermanos o hermanas tienen papás, pueden festejarlos. Y en esta hora que vamos a meditar sobre Caleb, pues podemos darnos cuenta que Caleb no era la excepción. Caleb era un padre. Y como todo padre, tenía hijos, ¿verdad? Acabamos de leer que tenía una hija. Y entonces, este hombre, algo especial, tenía una hija, ella se llamaba Axa. En aquellos tiempos bíblicos de la que podemos aprender mucho, había una mujer, ella era una joven ya grande, sin duda alguna, y podemos aprender mucho de ella. No obstante, hay algunas situaciones en las cuales debemos pasar o debemos ver y observar algo que sucedió con esta joven y algo que nosotras podemos aprender de ello. Esta mujer, hija de un hombre llamado Caleb, que se menciona en el Antiguo Testamento, llamó a los guerreros de Israel para ofrecerles una propuesta. Una propuesta dice, aquel que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer se llevará un grandioso premio. ¿Cuál era ese grandioso premio? Creo que algunos de nosotros ya podemos darnos cuenta quién sería ese grandioso premio. Ese grandioso premio sería exactamente su hija. Esta mujer, como ya les había mencionado, ya era una mujer grande, si bien no se especifica qué edad tenía, pero sí, ya era una mujer grande. Entonces, este hombre, su padre, convocó a aquellos guerreros valientes. Sin duda alguna, debieron haber sido varios, aquellos que estaban pendientes de la propuesta. No solamente el que se llevó el premio, sino algunos más. Pero sin duda alguna este hombre tenía cierta ventaja y nos vamos a dar cuenta en un momento más. Dice, Caleb era un guerrero fuerte, valiente, un hombre recto, justo, y el premio que le daría al ganador era sencillamente espectacular. Esto creo que debía al hecho de que la proposición del desafío era verdaderamente grande, porque si recordamos lo que acabamos de leer, estaban hablando de aquellos hombres grandísimos, de los hijos de Anac. No era fácil echarlos de esa tierra donde Caleb quería que los echaran o que los sacaran de ahí. Pero si bien también se sabía de la valentía de estos guerreros. Dice, para tal desafío debía dar lo mejor que poseyera, y lo mejor que Caleb tenía era su hija Axa. Si su hija era el premio para el ganador, era una práctica común. Ahora, muchas veces podíamos pensar que por qué este hombre había ofrecido a su hija. No podía haber ofrecido parte del botín que iban a ganar. Pareciera que desde aquel tiempo las mujeres, a estas jóvenes, podía dársele como premio a algunas personas o a algunos guerreros o a algún ganador. Pero Axa en ningún momento puso objeción. Seguimos, dice, Axa era ya una mujer, pero había crecido bajo la sombra de un hombre fiel y obediente a Dios. A ello me refería cuando hablaba al inicio de que festejáramos a los padres.
Y este padre era un hombre, según era un hombre fiel y obediente a Dios. Ella era una mujer que había visto a su padre oponerse a quienes no creyeron en Dios de Israel, luego de irse como espía, porque él fue uno de los espías, a la tierra a la que Moisés les envió por mandato divino. Esta cita la podemos encontrar en Deuteronomio del 19 al 33, si lo gustan leer después. Dice, ella había visto a su padre vivir bajo la voluntad de Dios toda su vida y observó lo que era aferrarse a la fe de una palabra dada por Dios. Su padre le mostró lo que era permanecer fiel a los mandamientos de Dios mediante su ejemplo, según Josué 14, 6, 16. Si alguien quiere leerlo, Josué 14, 6 al 16. Si gustan, vamos a leerlo. Estamos en Josué 14. Si alguien ya lo encontró. Josué 14, 6 al 16. Sí, hermana. El 6 al 16 dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos y los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Hasta el 16. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Amén. Entonces, como nos damos cuenta, este hombre, con su fe, con su amor y con todo lo que podía, pues trató de llevar en su vida todo cuanto decía el Señor para que se llevara efecto. Dice, para ella era normal, estamos hablando de Axa, para ella era normal vivir por fe, obedeciendo los mandatos de Dios, pues había visto a su padre hacerlo toda su vida. Le dijeron, ves aquella tierra y obsérvala. Y él agarró y se fue. Así que ahí tenemos un ejemplo de un padre obedeciendo al Señor y dándole ejemplo a su hija. Dice, era una mujer que conocía su propio valor, era obediente con sabiduría, la cual conocía de quién era hija, de un gran hombre.
Su confianza la podía depositar en su padre, porque era de su conocimiento que él nunca haría nada para perjudicarla. Aquí nos podemos dar cuenta que así como este hombre Caleb quería lo mejor para Axa, buscaba un mejor o buscaba un futuro en el cual ella pudiera estar muy bien y sobre todo dentro del pueblo de su fe. Este hombre nos da a entender que así como el Señor ve por, así como Caleb vio por su hija, el Señor ve por nuestras vidas. Siempre querrá lo mejor para nosotras, siempre querrá lo mejor para su pueblo, siempre será alguien que provea para que nuestra existencia sea muy, muy buena sobre esta tierra. Y en la confianza de que ella podía saber que su padre nunca le daría algo que no fuera bueno para ella. Asimismo, nosotras o nosotros sabemos que el Señor siempre velará por nosotros y siempre nos dará lo mejor y nunca nos hará o nos dará algo que nos perjudique. Dice, la Biblia no nos dice que ella se opusiera a que fuese un premio para el ganador de aquella batalla. Creo que se debe a que ella sabía que quien ganara sería en definitivo un hombre valiente, esforzado, guerrero, con gran visión y en busca de lo mejor. Ella sabía que ella era lo mejor y quien ganara merecía estar con ella. No sería un cualquiera. Otoniel, el ganador, es definitivamente todo lo que ella podría esperar de un hombre. Cumplía cualidades, cantidad de cualidades antes mencionadas, puesto que luchó hasta ganar. No sabemos contra cuántos competidores luchó, ni contra cuántos enemigos se enfrentó, pero sí tomamos en cuenta que Caleb ofreció a su hija en matrimonio a quien conquistara esa tierra. Tampoco debió ser tarea fácil. Otoniel podía considerarse como el premio a Axa también. No era cualquier varón, era un guerrero, un fiel guerrero. Tal vez incluso era un hombre apuesto, a quien ella había visto anteriormente, ya que eran familiares, según Jueces 1:13. Jueces 1:13. Si alguien quiere leerlo, Jueces 1:13. 1:13. Y tomó, dice, tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Por mujer. Gracias, hermana. Otoniel era el hermano de Caleb, el hermano menor. No se iba lejos. Sabemos perfectamente bien que en aquellos tiempos era permitido que este tipo de uniones se diera entre hermanos muchas veces, como Sara. Entonces nos damos cuenta que este hombre sabía, conocía cómo vivía Axa, cómo vivía, y Caleb sabía cómo vivía Otoniel. Así que este hombre dice, no sabemos si lo había visto antes, la Biblia no lo dice. Si ella no se opuso es porque algo bueno debió tener Otoniel para que ella gustosamente aceptara. Pero volviendo a Axa, me parece una mujer que al ser hija de Caleb sacó también su carácter, decidido. Ella sabía su valor, sabía de quién era hija, sabía quién era su padre y sabía qué cosas podía pedirle. Nosotras, cuando el Señor tuvo a bien darnos salvación, nos dio también una
posesión, se pudiera decir. Sabemos que nosotras no somos cualquier persona, somos hijas de un rey. Al igual que esta mujer llamada Axa, sabía quién era ella, sabía que era hija de Caleb, sabía que era un hombre al cual podía ella tener confianza, porque lo había visto, se había dado cuenta de que su padre era fiel al Señor y fiel a su fe. Y por ello es que ella no replicó en ningún momento, no replicó, sino que todo parece que gustosamente ella se fue o se unió a Otoniel. Entonces, dice, ella sabía su valor, sabía de quién era hija, sabía quién era su padre y sabía qué cosas podía pedirle, al igual que nosotras. Nosotras sabemos que si pedimos, dice su palabra, Él nos dará. Al igual que Axa, nosotras tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que lo que le pidamos con fe, como dice su palabra, no dudando, Él nos lo dará a su tiempo, Él juzgue conveniente. Dice, es por esto que al irse con su esposo, este comentarle que las tierras recibidas eran secas y estériles, que necesitaba fuentes de agua, las cuales no estaban dentro de su territorio. Ella como hija podía pedirle a su padre y así lo hizo. Cuando esa mujer se unió a Otoniel, el padre le dio por heredad las tierras del Negev. Sabemos que estas tierras son áridas, que estas tierras no tienen agua, solamente les llega agua cuando llueve por la parte montañosa y baja. De esa forma y de esa manera solamente podía tener agua ese lugar. Así que esta mujer tenía que pedirle a su padre, porque si bien le había dado heredad, esa tierra no le iba a producir, puesto que no tenía agua. Pero con toda la confianza, esta mujer, cuando se iba con su esposo, él le dice que ella le pida a su padre fuentes de agua. Así que esta mujer ya se iba, estaba en su asno y se baja y su padre la ve y le pregunta, como con respeto ella se baja de la bestia, se baja y va hacia su padre y su padre le pregunta que qué es lo que desea, que le pida, que él la escucha. Y entonces ella le pide que le dé, dice, y es por esto que al irse con su esposo, comentarle que las tierras recibidas eran secas y estériles, que necesitaban fuentes de agua, las cuales no estaban dentro de su territorio, ella como hija podía pedirle a su padre y así lo hizo. Las fuentes de agua. Según Jueces 1:15, Jueces 1:15, ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra de Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y entonces nos hace recordar, o podríamos recordar, lo que la palabra del Señor dice. Pedid y se os dará. Si recordamos, tenemos
En Lucas 11, si vamos a Lucas, por favor, al Evangelio según San Lucas. Estamos hablando de Lucas 11. Lucas y Juan. Lucas 11. Lucas 11 del 9 al 13. Dice, y os digo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Si se le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Si recordamos, también tenemos otra cita en Mateo 7. Mateo 7, 7 al 11. Si gustan, lo buscamos. Mateo 7. Si alguien lo encuentra, Mateo 7 del 7 al 11. Dice la palabra del Señor, pedid y se os dará. Amén. Pedid y se os dará. Perdón, hermana. Sí, léala. Sí. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amén. Y tenemos otra cita en Santiago 1, versículo del 5 al 8, y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que el tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante de todos sus caminos. Nada más hasta ahí. Entonces, si bien sabemos o recordamos que esta mujer sabía quién era su padre y sabía lo que le podía pedir, sabía cuánto ella valía delante de su padre, al igual que nosotros sabemos cuánto valemos delante de nuestro Padre Celestial. Ahora podríamos preguntarnos, ¿conocemos nuestro propio valor? ¿Sabemos de quién somos hijas? ¿Vivimos como tales? ¿Esperamos recibir lo mejor de parte de Él? ¿Aceptamos las situaciones como lo aceptó Axa, aún sin saber el por qué? ¿Le piden a un padre acorde a lo anterior? Yo creo que sí, nuestro Padre Celestial está allí esperando que nosotros vayamos a Él.
porque dice que debemos orar en todo tiempo, así que Él nos espera en todo tiempo. Dice, es usted hija del Rey, quien hizo la maravillosa y especial y extraordinaria. Ustedes no son del montón, no somos ordinarias ni comunes. Usted es la obra maestra de Dios. Si recordamos lo que dice Efesios 2:10, si alguien gusta leerlo. Efesios 2:10, creo que sí lo tenemos en mente. Y si no, vamos a... Dice, porque somos hechura suya. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Y entonces yo creo que debemos considerar cuánto valor, como decíamos hace un momento, si conocemos nuestro propio valor, y si no es así, vayamos dentro de nuestro corazón y hagamos estas preguntas. Si usted ve que no están, si su vida o su sentir o su pensar o su creer no está totalmente alineado a lo que dice la palabra del Señor, según lo que acabamos de leer, pidámosle al Señor, pidámosle que Él nos dé sabiduría, pidámosle al Señor que nos ayude a caminar rectamente como esta joven que teniendo la enseñanza de su padre, ella pudo llevar una vida agradable y no solamente agradable delante de su padre terrenal, sino delante de su Dios. En la tierra perteneciente a Axa, y seguimos hablando del Negev, en la tierra perteneciente a Axa, sus fuentes de abajo estaban en el Negev, bajo un resecado sol, eran muchas veces quemadas por el ardiente calor, pero sus fuentes de arriba provenían desde los altos cerros, con sus inagotables fuentes que enfriaban y refrescaban y fertilizaban toda la tierra. Las fuentes de abajo son los momentos de escasez, tiempos de dificultad, los lugares desiertos, los lugares solitarios y aún los más ordinarios lugares de la vida, donde las fuentes de arriba pueden humedecer, rociar, refrescar, vitalizar y dar de nuevo vida. No importa cuál pueda ser tu situación, si has enfrentado la pérdida, una pérdida, un dolor o la muerte de alguien, o aún no recuerdas siempre que las fuentes de arriba provienen de lo alto, y aunque estemos cansados y abatidos en medio del desierto, sin fuerzas, estas fuentes siempre pueden ser encontradas. Abraham las encontró en los montes de Canaán. Moisés las encontró en medio de las rocas de Madián. David las encontró en medio de las cenizas de Siclag, cuando su casa fue quemada y su familia fue llevada cautiva. Dice Primera de Samuel 36. Y David se angustió mucho. El pueblo hablaba de apedrearlo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, según la cita de Primera de Samuel 36. Isaías las encontró en los terribles días, cuando el rey Sennacherib de Asiria invadió Judá, cuando las montañas por sí mismas parecían arrojarse a la mitad del océano. Todavía por su fe podía cantar. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, según Salmos 46, 4 y 5. Cada uno de nosotros hemos experimentado las fuentes de abajo cuando hemos llegado ante él sedientos, cansados y sin fuerzas, conscientes de que nuestra necesidad de Dios es mayor que de cualquier otra cosa en el mundo. Siempre será nuestra fuente de arriba
de la provisión continua y de bendición inagotable, y sus aguas nunca escasean, porque Él es el consolador de nuestras vidas y Él el único que puede restaurar los corazones rotos. Así que, hermanos, tomemos de las fuentes de las aguas y recordemos que el Señor es quien nos provee o nos provisiona. Según dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 16. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no será más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que en medio del trono los pastorea y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Las fuentes de arriba son las fuentes celestiales, las fuentes espirituales a nuestro alcance, las cuales el Cordero de Dios nos guía. Son aguas donde la iglesia puede mitigar su sed de amor, de alegría, de paz. Al tomar agua, las lágrimas de los ojos son enjugadas, se reciben consuelo y paz. Dios nos conoce bien y nos da todo lo que necesitamos, lo material al darnos las fuentes de abajo, sino también lo que requiere nuestro espíritu, para lo cual abre las ventanas de arriba. La historia de mucha gente ha sido triste, hijos huérfanos o de padres divorciados teniéndose que adaptar a vivir con el padrastro o madrastra, abusados físicamente o psicológicamente, arrastrados hacia los vicios para tratar de saciar o de mitigar su sufrimiento. La vida para mucha gente no ha sido, ha sido un martirio. Desde pequeño han aprendido dolor y más dolor. Pero el Señor, según dice Isaías 41:17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas donde las hay. Seca está de sed su lengua, y yo, Jehová, lo oiré, y en medio de los valles abriré en el desierto estanques de aguas de manantiales en la tierra seca. Daré en el desierto acacias, arrayanes y olivos. Pondré la soledad en la soledad cipreses, bosques, para que vean y conozcan y entiendan todos que la mano de Jehová hace todo esto, y él sabe y salva a Israel. Cuando las fuentes de arriba se abren, entonces toda la sequía, escasez de amor, de alegría y de gozo, de paz, de felicidad, de libertad y de grandes estanques y manantiales. Cuando nuestro Padre nos da las fuentes, entonces el desierto de la existencia cambia. Donde no había en quien confiar, por un alto y firme y confiable ciprés, cuando no lo había quien consolar a Dios, un arrayán que da un aceite medicinal para todo tipo de herida. No más vivir en la soledad. Las fuentes de arriba son abiertas y nuevos amigos vienen a la vida, confiables, no más irritantes y espinosas zarzas, sino cipreses, pinos. La hija de Dios no tiene por qué vivir en el mal. Si se le ha dado lo mejor de la tierra, se le ha dado lo mejor para su alma. Luego entonces sabemos que las fuentes que esta mujer pedía a su padre era lo que necesitaba para que su tierra fuera fértil. Y nosotros en este tiempo tal pareciere que estamos pasando por un desierto. Falta de agua, falta de alimentos, falta de trabajo. Y solamente debemos clamar a Él, pedirle
que nos abra las fuentes, que así como Axa pidió a su padre que le diera las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, nosotras o nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé esa agua de esas fuentes para que alimentemos cada una y para que saciemos cada una de nuestras necesidades. Y de esa manera nosotras podamos tener la confianza de que Él nos abrevará en esas torrentes de aguas, como dice el Salmo número 1, y que allí no nos faltará nada. Aún en ese desierto, nosotras tendremos aguas, como aquella mujer a la cual el Señor le pedía agua, y lo que ella no sabía era que ella necesitaba más el agua que el Señor. Así nosotras necesitamos pedirle al Señor que nos abreve en esos ríos, en esas fuentes, para que podamos tener frescura, esa frescura de su palabra, esa frescura de andar con Él, esa frescura de sabernos queridas como lo sabía Axa. Sabía de quién era hija, sabía quién era su padre y sabía que le daría lo que ella le pidiera. Y no le negó nada, le dio las fuentes. Nosotros o nosotras sabemos quién es nuestro Padre y sabemos que le podemos pedir lo que necesitemos. Sabemos que podemos ir a Él en todo momento y en todo tiempo y que podemos recibir lo que le pidamos cuando Él lo juzgue conveniente y si es bueno para nosotros. Así que, hermanas, al igual que Axa, tengamos esa fe, tengamos esa fortaleza y sintamos que nuestro Padre está allí preguntándonos como Caleb, ¿qué es lo que deseas, hija? ¿Qué es lo que deseas? Y ella habló y su Padre se las dio. Nosotras pidámosle al Señor, vayamos a Él con fe y con confianza. Acerquémonos, como dice Hebreos, confiadamente hacia el trono de la gracia. Hermanas, que Dios les bendiga y esperando que haya sido de bendición como lo fue para mí. Dios las guarde. Buenas noches. Amén, hermanas.